tiempo cuando comienza el otoño, en el invierno ya, en las veredas están plantados los árboles. ¿Sabe que los árboles tienen una función muy importante para la vida del ser humano? Porque a través de esa gran vida que despiden ellos, formando desde en las hojas se produce lo que es la alimentación. Toman la energía del sol y allí en las hojas se produce la fotosíntesis, es un cambio. Oxígeno, toman el oxígeno y sacan lo que es el dióxido de carbono. Dióxido de carbono, oxígeno, que es lo que nosotros estamos respirando a diario. Por eso hay leyes que el gobierno justamente ha determinado que no se pueden talar los árboles. Algunas especies están en extinción. ¿Sabes que cuando alguna vez quizás has tenido la oportunidad de ver un árbol talado, es cortado, no tiene una buena impresión para nuestros ojos? Lo vemos secos, sin hojas, sin ramas, y solamente queda el tronco. Y cuando uno se acerca al tronco, el tronco está rugoso, hasta la corteza se comienza a desprender. Y entonces uno dice, esto ya no tiene vida. Acá no hay nada. ¿Y qué cosa? Es tan sabia la naturaleza que los árboles presentan unas características maravillosas. La genialidad de los árboles se llama. Y es que, ¿sabes que los árboles pueden crecer en cualquier clima y sobre cualquier lugar? Para que crezca un árbol no se necesita exclusivamente un tipo de suelo. Ellos tienen esa característica. Donde tiran la semilla, donde se ha tirado la semilla, alguien o ha plantado una semilla de árbol, crece. Y ¿sabes? Otra de las características es que prosperan en el lugar donde están, con lo que tienen. No necesitan grandes cosas. Aprovechan todo lo que el lugar les brinda, todo lo que el suelo les brinda. Y otra de las cosas más maravillosas e impresionantes que yo investigaba es que el árbol acepta las limitaciones que tiene. Pues diré, ¿cómo es eso que un árbol va a tener limitaciones? Claro que sí. ¿Sabes que el árbol no puede ir a buscar sus alimentos? No puede trasladarse de un lado como hacemos nosotros. Tenemos hambre, vamos a comprar un alimento, vamos a hacer otras cosas. O los propios animales. Los propios animales que son carnívoros o los que son herbívoros van y buscan. El conejo va y busca donde hay una zanahoria, donde hay algo verde para comer. Un león buscará la carne, atacará, son depredadores. Y así todos buscan. Tienen los medios para acercarse. Pero el árbol no. Él es limitado. Pero aún sabe, en esas limitaciones donde no puede buscar su alimento, tiene esa facultad maravillosa de producir su propio alimento. Él mismo lo produce, puede decir, ¿y a través de dónde? ¿Cómo entra? ¿Cómo crece un árbol y se hace tan grande? ¿Cómo tiene semejante copa? ¿Cómo esas hojas son tan verdes, son tan amplias, son tan rebosantes que dicen cuánta vida que hay allí? Y las encargadas de hacer ese trabajo son las raíces. Mirá vos. ¿Sabés que se hizo un estudio en un lugar en Francia, que es justamente un laboratorio donde los científicos, biólogos, se encargan de estudiar la naturaleza de los árboles? El Instituto Piaf. Así después, si quieres, lo podés buscar en Google para enterarte más. Y ellos han comprobado que los árboles son los más antiguos del planeta, más antiguos que el hombre. Y que los árboles, mirá vos, no son árboles, es decir, no es una especie arbórea. Dice que son plantas que han crecido de una manera desigual. Son plantas. Nosotros vemos a los árboles y para nosotros lo que vemos a nuestra vista lo vemos generalmente quietos. Pero sin embargo, dice que los árboles están en constante movimiento y crecimiento. Y voy a decir, ¿y cómo pasa esto? Dice que
el que da la orden, porque así como nosotros tenemos un cerebro, que es los que nos dará la orden si tenemos que comer, tenemos que hablar, que un brazo se pueda mover, que una pierna se pueda flexionar, todo está así coordinado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los árboles? Dice que las raíces se coordinan unas con otras, se conectan unas con otras y forman una gran inteligencia de red celular. Y es como que abajo estaría el cerebro. ¡Qué maravilloso! ¿Sabes que la palabra que yo te voy a hoy compartir justamente habla de la fragilidad del ser humano, de cómo el hombre tiene que enfrentarse a la vida? ¿Y qué pasa cuando el hombre está frente a la muerte? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿A quién acudimos o a quién dejamos de acudir? ¿O nos hundimos o nos secamos como los árboles que son talados? ¿O realmente todavía creemos que en nosotros puede haber vida? Y es que la vida que Dios nos ha regalado, aún cuando se presenten los golpes más duros en esta vida, ¿sabes que mientras Dios está en acción en tu vida, hay raíz, hay vida, hay movimiento y hay un sentido por el cual nosotros estamos caminando? Por eso yo te voy a invitar a que vos puedas esta noche abrir tu Biblia en el libro de Job. Libro de Job, vamos a buscar el capítulo 14. Capítulo 14, vamos a leer del versículo 7 al 9, y esta palabra maravillosa la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y ruego que a Dios, que cuando la escuches, te lleve a ver cómo estamos en nuestras propias vidas, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro amor, nuestra confianza, nuestra esperanza, sobre todo nuestra fe. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Dale tu mejor aplauso, claro que sí. Promesa para nuestras vidas. La palabra de Dios siempre es promesa para la vida del hombre. Y sabes que Job estaba pasando un momento no agradable. Seguramente conoces la historia de Job. Un varón que era recto, un varón que amaba a Dios, un varón que todas las mañanas se levantaba y llevaba ofrendas, presentaba ofrendas al Señor. Dice, para ver en todo caso si durante todo el día sus hijos no cometieran acciones incorrectas. Y cuando uno tiene todo y hace las cosas perfectamente, por ahí vienen esos momentos, esas calamidades. Y eso le tocó a Job, pasar de tener todo a no tener nada. Y no solamente de la parte material, sino de tener una familia, perder los hijos, perder todo, todas las riquezas, todos sus ganados, todo. Se le incendiaron, murieron. Y los pocos que quedaron, que fue su esposa, en lugar de decir, bueno, no te preocupes, o sigamos, clamemos a Dios, oremos, que Dios va a estar. No. Al contrario, le echaba toda la culpa. Y vas a seguir todavía adorando a ese Dios ya. Desiste de él. Y ahí, en un momento tan importante, donde pocas personas, cuando están pasando adversidades tan delicadas, puedan decir, Dios da, Dios quita, alabado sea el nombre del Señor. Generalmente cuando nos llegan ese tipo de circunstancias, muchas veces el ser humano se enoja, se queja, no entiende. Pero acá hay algo
muy importante. Job, que estaba pasando justamente en ese momento de pérdida, de sufrimiento, de dolor, dice, lleva a comparar su vida natural con la vida, con el ciclo de vida que tienen los árboles. Y él piensa y dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Cuando nosotros vemos los árboles, como decíamos, uno lo ve cortado y dice, ya no sirve más este árbol. Pero lo que se ha cortado es la parte exterior, no la parte interna. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros solemos decir que se nos ha cortado un sueño, se nos ha cortado un proyecto. Cuando vos decís, yo lo tenía presentado, lo estaba por realizar y no me lo aprobaron. O querías poner un emprendimiento tal vez y las circunstancias no se dieron a tu favor. No es lo que habías planificado. O se cortó tal vez esa relación que vos habías planificado tanto. Habías pensado que iba a ser para siempre. O creías que iba a dar su fruto y se cortó. Y entonces ahí vos dijiste, bueno, hasta aquí llegué. Seco, cortado, sin hojas, sin ánimo, sin aliento. Pero ahí Job da la respuesta. Cuando nosotros pensamos ahí, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza. Aún queda esperanza. Aun cuando hay problemas en el matrimonio, aun cuando hay problemas con los hijos, con las familias, aun cuando vos no sabes qué vas a hacer con tu vida, si vas a seguir estando aquí, en esta provincia, o te querés ir a otra, o con tu servicio, o con tu llamado, o con las cosas que vos comenzás a cuestionarte, a preguntar. Aún cuando el hombre se desanima, siempre queda la esperanza. Y la esperanza habla justamente de anhelar, de aguardar, de saber que aquello que estabas anhelando, tal vez el trabajo, tal vez la recomposición de tu familia, ese hijo que se fue, o vos mismo, o tal vez algún familiar, o aquella mujer que se ha divorciado y dice, bueno, ya no tiene arreglo, ya está, hasta acá llegó todo, se terminó todo. No, dice. Job dice, el árbol parece lo que está adelante de nuestros ojos. Ahí no se resume la vida del hombre. Hay algo más, siempre hay algo más. Y Job dice, hay esperanza todavía. O sea, todavía tengo que aguardar eso que anhelo. Cuentan las escrituras que José, este varón que había sido vendido por sus hermanos, había sido vendido. Primero lo tiraron a una cisterna, después lo vendieron, después estuvo en prisiones, lo acusaron de abuso. Ese joven, algo lo sostuvo. Ese joven podría haber estado, la vida de él podría haberse dado por terminada. No podría haber tenido ganas de nada. Ya está, hasta aquí llegué. Dios me abandonó. Pero si hay algo que lo sostuvo, fue esa confianza, fue la obediencia, fue la fe, fue la seguridad de que las cosas que le pasaban, alguna razón de ser tenían. No las entendía, pero aún así tampoco estuvo enojado. Pero sin embargo, ¿sabes que cuando Dios elige a personas, y esas personas tienen características especiales? José, en los lugares que iba, encontraba el favor de todos y rápidamente era querido y lideraba. Tanto es así, que cuando seguramente los hermanos, los que lo mandaron preso, la propia mujer de Potifar que dijo, ya como no me quiso, la atención de mi seducción, no me llevó el apunte, pensaron que José iba a quedarse ahí, tirado, sin vida,
sin vida por dentro, sin ganas de hacer cosas. Sin embargo, Dios lo llevó de una manera extraordinaria, de haber estado tirado, prisionero, a ser el gobernador de todo un pueblo grande. Y luego de poder él bendecir y encontrarse con sus propios hermanos y perdonarle. Y saber entonces que el propósito que tiene Dios no se detiene ante ninguna adversidad, ante ninguna circunstancia. Y entonces dice, la esperanza nunca la perdió. Él anhelaba en algún momento poder encontrarse con su padre. Pero después la vida, el tiempo, le presentó todos los hermanos. Por eso, cuando vienen esas circunstancias que nos apremian, que nos sacuden, muchas veces el ser humano pierde la esperanza. También el creyente pierde la esperanza, porque la ve tan lejos. ¿No te acuerdas que la vez pasada yo te hablaba de Jeremías, de la vara de almendro? Eso es la esperanza, eso es ver lo que va a venir. Pero hay algo que te tiene que mantener, que es tu seguridad. Eso lo mantuvo a Job, eso lo mantuvo a José, la fe. Por eso él seguía diciendo, comparando su vida con un árbol, seguía diciendo, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. Comienza hablando Job primeramente, ¿qué pasaría si a un árbol lo corta? El árbol, en realidad, nunca va a terminar su vida, porque hay esperanza. Puedes decir, bueno, pero todavía no estoy entendiendo. ¿Dónde va a tener la esperanza? ¿Dónde va a tener la vida el árbol? Y él sigue diciendo, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. ¿Sabes qué? A primera vista, como volvemos a la entrada, al principio de lo que te conté, a primera vista cuando ves un tronco cortado, un árbol cortado, hoy justamente veníamos nosotros cuando veníamos para la iglesia, un árbol inmenso, primero pensábamos que había sido tirado por el viento, pero después luego de verlo digo, no, lo cortaron porque se veía claramente cómo estaba cortada. Y era grandísimo. Pero sabes, había un tronco, una parte de su tronco que estaba caído y el otro que sostenía la parte de las raíces todavía estaba allí. Entonces, a simple vista dice, pobre árbol, semejante árbol. Eso es lo que dijimos nosotros. Mira qué grande, pobre árbol. ¿Quién habrá hecho eso? A simple vista, está seco, ya no tiene utilidad, no sirve para nada. Pero dice, cuando uno ve así, dice, bueno, seguramente las raíces también ya deben estar agotadas. Porque si han cortado ese árbol, entonces, ¿qué va a producir? Y las raíces se secan, estarán agotadas, ya no van a poder trabajar tampoco. Y así es el pensamiento del hombre. ¿Sabes qué? Job se encontraba así, de esa manera. Se encontraba seco, se encontraba consumido por el dolor, por el sufrimiento. Pero aún así, en esa circunstancia, vinieron los cuestionamientos a él. Vino el sufrimiento, vino a escuchar la queja de la esposa, vinieron los amigos a querer aconsejarles, pero el consejo que le daban los amigos era, bueno, en realidad, si estás así es porque algo debes haber hecho. Y si se mantenía Job, es porque sabía. Es porque él, en esa adversidad, quería encontrar el sentido a su vida. Entonces dice, si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo. Y es ahí donde estaba Job, confundido, estaba como seco, estaba pensando y no veía ninguna perspectiva de que esa situación se vaya a revertir. Está todo mal, hasta lepra tengo. Todo lo he perdido.
todo lo he perdido, pero lo tengo a Dios. Siempre desde el momento que le van sucediendo estas circunstancias, nunca deja de creer en Dios. Y es allí entonces donde la situación cambia. Puedes decir, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, si en algún momento ha experimentado una situación delicada, una pérdida, tal vez un problema de enfermedad, algún diagnóstico, mal diagnóstico, una pérdida de un ser querido, una falta de trabajo, un problema familiar, vos decís, bueno, a mí no me ha pasado nada, pastora, gloria a Dios, pero quizás escuchaste que le pasaron a otros. Y cuando uno camina en la fe, siempre trata, cuando llegan esas malas noticias de personas conocidas, trata de decir, ¿y ahora cómo puedo ayudarlo? Pero no lo ayudo yo, porque no es con nuestras fuerzas, sino cómo puedo hacer que esa persona sepa que hay esperanza, que su vida puede cambiar. ¿Cómo hago? Y es ahí entonces donde Job y todos hemos pasado en la etapa de una espera larga. Entonces dice, nunca termine esta situación. Ahí es cuando nuestra fe es probada. Ahí es cuando sabemos si realmente tenemos esa convicción, esa certeza de que la esperanza es de Dios y de que nuestra vida también le pertenece a Él. Por eso Job sigue diciendo, dice, y si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Presta atención a esta parte. Dice, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Sabes qué? Cuando Lázaro había muerto, cuentan las escrituras que ya llevaba 4 días. A Jesús le habían dicho, y Jesús tenía un gran cariño por Lázaro, era su amigo. Habían pasado momentos importantes en la casa de él, pero resulta que él no fue, estaba haciendo otras cosas importantes también. Y cuando llegó, Marta y María, las hermanas de Lázaro, le dice, pero Señor, dice, ¿por qué te has tardado tanto? Hace 4 días y hasta ya huele mal. Si hubieras venido antes. Y Jesús le dice, cuando ellas, sus propias hermanas, conociéndolo a Jesús, y todos los que estaban allí, le habían dado fin a la historia de Lázaro. Ya está, ya terminó, ya se murió. Para Dios, ni la muerte es un obstáculo cuando Él quiere mostrarte su poder. Y Él le dice en un momento, Jesús le dice, no dice, Él va a resucitar. Y la hermana dice, bueno, sí, yo sé que va a resucitar, pero no estaba entendiendo, porque Jesús le estaba diciendo, pero no va a ser en la eternidad, yo lo voy a hacer ahora. Y luego hace el milagro. Entonces dice que el árbol primero es cortado, está seco, pero aún cuando está seco puede tener esperanza de vida. ¿Y dónde está la esperanza de vida? ¿Dónde está la esperanza? ¿Cómo volverá? Porque acá dice Job que va a volver a reverdecer, que van a tener renuevos, van a salir brotes, retoños. Y después dice también, pero si ya está todo cortado y si su raíz también está envejecida, entonces, ahí viene, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y la vida de un árbol está en las raíces. Y mira qué verbo que utiliza acá, dice, al percibir. Percibir es casi rápidamente mirar, sentir. No es, dice, que cuando vengan y le echen agua a ese tronco, a ese árbol que está caído, que está acordado. Job no dice, cuando vengan y le echen un balde de agua, un tanque de agua, recién va a comenzar
a ponerse fuerte, recién van a comenzar a salir los brotes y va a comenzar a tener un tallo nuevo, un tronco y las ramas y luego dará fruto. No. Al percibir. Al percibir significa ahí cuando detectado. Vos imaginate que está entrando agua. Está un tronco cortado. Están las raíces profundas, bien arraigadas. Y vos sabés que hay árboles que tienen raíces tan profundas que sus raíces pueden tocar y encontrar agua, solas. Vos imaginate que al detectar el agua, ya al detectar inmediatamente dice, ahora es tiempo el árbol. Y ahora es tiempo de volver a vivir. Ahora es tiempo de nuevo la esperanza que tenía. Ahora sí voy a hacer ese árbol con un tronco nuevo, una corteza, con anillos, completamente, ramas y frutos. Y no solamente dice eso, sino dice que, mira, dice, y hará copa como planta nueva. No es que va a sobrevivir con una copa más o menos, sino que será un árbol nuevo. La copa es la parte de arriba. Todo será nuevo. Las hojas, las ramas. ¿Pero qué lo mantuvo a ese árbol? Sus raíces. Sus raíces. ¿Qué nos mantiene a nosotros? ¿Qué lo mantuvo a Job? ¿Qué te mantendrá a vos mañana cuando venga alguna circunstancia adversa? Cuando alguien te diga, mira, vas a perder el trabajo. Cuando alguien te diga, este problema en la familia no se está arreglando bien. O cuando escuches a algún familiar que está entrando en una circunstancia, de enfermedad. ¿Qué voy a hacer? Y ahí está. El creyente, el que tiene raíces profundas, su fe arraigada en la palabra de Dios. Cuando vengan estas circunstancias, no es que no nos vamos a quejar, no es que vamos a decir, no me pasa nada, qué bien, qué fuerte que soy. No, al contrario, no va la fe de cada uno, no se anula. Van a venir esos momentos tremendos, que algunas veces hasta la desesperación entra. Pero si vos tenés fe y sabés quién es el que tiene el control de tu vida, en ese momento, cuando haya adversidad, cuando venga la mala noticia, cuando venga un mal diagnóstico, cuando digan no se puede por acá, no se puede por allá, cuando se cierran las puertas, entonces, si vos crees en Dios, vas a sostenerte, vas a afianzarte más todavía y te vas a tomar de su mano derecha, porque solamente Él te sostiene. Yo te invito a que te pongas de pie. Y así pasa en la vida del hombre. Algunas veces hay personas que quizás se han alejado. Hay personas simplemente que estaban abatidas, confundidas, y de repente percibieron, se dieron cuenta, escucharon una prédica, leyeron un versículo, alguien les dio un folleto, llegaron a la iglesia y ahí su vida cambió. Y ahí la vida tiene sentido, tiene una razón de ser. Por eso la palabra de Dios dice que apartados de Él, sabes que nada podemos hacer. Intentalo si querés. Siempre digo yo, intente, sepárense un tiempo de Él y vas a ver que no podés hacer, porque no es con tus fuerzas, nunca es con la fuerza tuya, siempre es con la fuerza y el poder de su Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra nos invita en estos tiempos que muchas veces Dios no solamente restaura en su gran misericordia, sino también muchas veces renueva, hace algo completamente nuevo, lo cambia, lo transforma totalmente. Tantos testimonios de vidas cambiadas, matrimonios,
personas que no tenían, que estaban enfermas, que le habían dado un diagnóstico terminal. Y simplemente por alguien, al llevarle la palabra de Dios, su vida fue cambiada. Pero ¿qué sostiene ese cambio? Es tu fe, es tu fe, es tu confianza. Nada más. No hay otro motivo. Y cuando vos tenés fe, viene aparejado el amor a Dios y la obediencia a Él. Y aunque me pase lo que pase y no lo entiendas, y van a haber muchas veces que no vas a entender cosas, pero vos no te preocupes, porque hay alguien que las entiende por nosotros y nos sabe guiar y toma el control de esa situación. Esta palabra nos invita justamente a aceptar la fragilidad de la vida sin perder nuestra fe ni en nuestra esperanza. Y además, reconocer en cada momento de nuestras vidas, en cada situación, que no siempre van a ser buenas, que Dios está allí. Cuando vos te des cuenta de que Dios está allí, vas a poder entonces seguir adelante. Te vas a sostener con Él y tu fe es lo que te va a mantener. Mientras Dios esté en acción en nuestras vidas, habrá raíz. Y la raíz es sinónimo de esperanza y de vida. Así que allí donde estás, como decía el salmista, yo soy como olivo verde. Y confío en la misericordia siempre y eternamente de Dios. Así que hoy te voy a invitar entonces. Yo no sé cómo has venido. Yo no sé cómo está tu corazón, cómo está tu pensamiento, cómo están tus emociones, si estás atravesando o no alguna dificultad. Pero dice su palabra que Dios no nos va a dar más a cada uno de nosotros de lo cual nosotros no podamos soportar. Viene primero el problema, pero Dios ahí pone la solución. Así que te voy a invitar hoy, si querés hacer un renuevo de tu fe, si querés encontrarte nuevamente con el Señor. Quizás te sentías cortado, te habías alejado, te sentías seco, desanimado. Bueno, hoy es el momento de decirle, Señor, heme aquí estoy. Ya no quiero ser como un árbol seco, derrumbado, caído. No. Quiero que mis raíces se profundicen sobre ti, Señor. Quiero ser plantado. Y que tu palabra, Señor, sea la savia que recorre toda mi vida y en todo momento. Así que ahí te voy a invitar que puedas repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, en esta noche, luego de escuchar tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Me arrepiento de cada uno de ellos. Ayúdame a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna y el de toda mi familia. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Te reconozco como mi único Salvador y Redentor de mi vida. Y te doy toda la gloria, toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Que recorra hoy mi ser, y tu Santo Espíritu me llene otra vez. Quiero el fuego santo.